Bienvenidos a la revisión de mis lecturas para el mes de agosto del 2020. Varios títulos que espero llamen su atención. Recuerden que este mes también hice reseñas para los libros de Álvaro Bizama. Las reseñas para esos títulos también están disponibles en este canal. No olviden suscribirse y disfruten. Las Oscurecidas de Carmen García es la primera novela escrita por esta poeta chilena, que además tiene a su haber los libros de poesía La Insistencia, Gotas sobre losa fría y Máquina para hablar con los muertos. Poeta, por lo tanto, no es de sorprenderse que en la novela la autora utilice un lenguaje en ocasiones lírico, con retazos de poesía escrita en algunas páginas directamente y referencias a temas y situaciones poéticas esparcidas por todo el libro. Esta novela sirve para presentar a Rita, una mujer joven, creo yo, apenas de 30 años, que se sabe sola y que arrastra una marca física que le dejó una situación de su pasado, una situación que ella nunca aclara dentro del libro y de la cual viene escapando. Eso es todo lo que se sabe, que viene escapando de algo de su pasado y por eso llega a esta ciudad. Una ciudad puerto, que a mí me pareció algo así como Valparaíso, pero con nieve, donde lo que busca es olvidar y donde se encuentra con gente de todo, gente que no la ayuda para nada y otra gente que parece caída del cielo y con mucha voluntad, gente tremendamente generosa que la acepta y la apoya en lo que necesita. La historia comienza en otoño y va avanzando con las estaciones del año. Me gustaron mucho las descripciones de los lugares. Es fácil ir imaginándose los distintos sitios por los que circula la protagonista, a dónde va. Los personajes que acompañan a Rita también están bien descritos, aunque de pronto hay algunos toques que los hacen un poco estereotipados. La chica emo, el hombre joven y despreocupado, la vieja sola, medio loca, el viejo solo que es medio vidente. Rita va circulando entre estos personajes que no la ayudan para nada a mover su propia historia. En este relato donde la protagonista no resuelve ningún tema, no va más allá de dar a entender en sus momentos de introspección, que de a poco va aceptando y va estando más en paz con la situación que le ocurrió anteriormente, la que nunca se aclara. Pero hay situaciones en su presente que no logran convencer. La verdad es que hay cosas en este relato que parecieran estar puestas ahí solamente para que la autora demuestre que puede escribirlo, digamos. Como lo que ocurre finalmente con la chica emo, que supongo se incorporó como una fuente de emoción, algo, em, una situación con la que se pueda mostrar que Rita tiene ciertos sentimientos y es capaz de emocionarse con lo que ocurre a su alrededor, pero la verdad es que, por lo menos a mí, solamente me provocó preguntarme, ¿para qué se agregó esto aquí? Nada más. Las Oscurecidas es una historia simple, con algunos giros que se sienten algo vacíos, porque la verdad es que no hay historia, no hay una trama que respalde lo que va ocurriendo, las cosas van pasando nomás. Y en un momento, al final del recorrido de Rita, como que dejan de pasar. Y eso es. No, no hay un aprendizaje, no hay una redención, es solamente contar la historia de este año que vivió este personaje en este lugar al que llegó y desde que él finalmente se va. Por supuesto que la autora absolutamente demuestra un dominio bastante bueno de la prosa, de su escritura, pero por lo menos yo voy a tener que esperar eh, lo siguiente que publique antes de realmente poder decir si la escritura de Carmen García me atrapó o no. Eso fue Las Oscurecidas. Salvar el fuego de Guillermo Arriaga comienza cuando José Cuauhtémoc, el protagonista, JC, es liberado de la cárcel por primera vez después de cumplir sentencia por un crimen que cometió dentro de su familia. Y llega, después de salir de la cárcel, buscando la ayuda del amigo que había hecho dentro de la prisión, el Máquinas.
que vive muy lejos de las grandes ciudades de México, en Acuña, en un sector que está dominado por los narcos, como muchos otros dentro de ese país, donde JC llega buscando tranquilidad, llega buscando refugio, llega buscando un nuevo comienzo. Y durante un buen tiempo, la verdad es que obtiene esa tranquilidad. Logra sentir que efectivamente puede empezar a desprenderse de todo lo trágico y todo lo malo que vivió anteriormente. Te dije que este lugar era la King Deluxe Suite de la tranquilidad, le dijo al Máquinas una de esas veces en que le llevó lonches para una semana. Para Esmeralda era mucho trajín arrimarle la comida hasta allá. Además, el Máquinas no le permitía hacerlo, no fuera que su gordi panochona le arrimara la pusi pusi a su carnal. Te traje a Zombilandia porque sé que estos vatos no les van a silbar ni a los gatos ni a los feos. Silbar, rajar, soplar, dar la brújula, acusar, pitar. Los gatos, los federales, los cuicos, los tiras, los poliguachos, los polivoces, los copos, los sanchos, los feos, los narcos, los malos, los malandros, los señores, los amigos, los esos, los innombrables, los jefes, los ratas, los uñas, los mugrosos, la maña. Los quinos tenían controlada la zona y a los halcones de la región. Podía estar seguro que no lo iban a molestar. Hasta que los narcos que hasta ese momento reinan en el sector son objeto de una emboscada por parte de otro grupo narco que lleva una batalla absolutamente campal que dura días y termina en el exterminio de muchísima, no solamente de gente, de toda la gente que hubiera podido estar asociada con el primer grupo de narcos, con los quinos, y de todos los que se cruzaron por delante de los que vienen llegando, los aquellos que literalmente no dejaron ni a las gallinas vivas a su paso. Nadie. El tema es que después de esta batalla campal, el Máquinas termina perdido en la sierra, termina escondido, lejos del pueblo. Después de una larga travesía, JC lo encuentra y vuelve al pueblo JC, mientras el Máquinas se queda donde está, se queda escondido, pasa la de Kiko y Kako. JC vuelve al pueblo, de ahí decide buscar venganza contra quien haya sido que empezó toda esta batalla, que terminó con su paz, que terminó con su tranquilidad, que a su modo de ver destruyó el futuro tranquilo que se estaba armando. En esta búsqueda llega a la casa del Máquinas, donde está su señora Esmeralda, y con la ayuda de ella consigue información primero y después un arma, con lo que JC comienza su propia venganza contra quienes destruyeron su oportunidad para comenzar de nuevo. Después de concretar esta venganza, JC vuelve a la cárcel en Ciudad de México, al reclusorio Oriente. La cárcel es la cárcel, es la cárcel. No hay quien nos acalambre ante la posibilidad de ser encerrado. Son puro cuentos los que presumen que aguantan. Eso dicen al principio, pero después de 2 piturrientas semanas hasta el más chilero se quiebra. No hay quien no desee escapar. Varios dibujan planos de los reclusorios, desde su entrada, guardan detalle de cada lugar. Barandilla, comedor, enfermería, canchas, talleres, lavandería, cocina. Los custodios saben que por lo menos 1 de cada 3 presos está trazando croquis con rutas para pintarse. Ternuritas. Si vieran qué tan inútil es andar garrapateando servilletas o tallar sus mapas en ladrillos. Quien desea pelarse tiene de 3 sopas. O pagas una muy buena lana y los custodios se hacen pendejos y te dejan escapar por la zona de tribunales, o cuentas con palancas muy pesadas, o eres un chingonazo con talento de ingeniero capaz de detectar las fisuras del sistema de vigilancia y te fugas limpiecito, sin matar a nadie, sin sobornar a nadie,
sin necesitar de nadie. En el argot carcelario los llaman los cirujanos. No hacen borlote, no revelan sus planes a otros reos, no untan a los custodios. Así sencillito desaparecen de un día para otro. Fugas quirúrgicas las denominaban los expertos. Donde una fundación cultural ha establecido talleres de literatura y funciones de arte y está trabajando para llevar la cultura a los reos. Es en esta instancia que JC descubre su amor por la literatura, por escribir, por expresar, por contar lo que está viviendo. Y quienes están a cargo de esta fundación se dan cuenta de que él realmente es un muy buen escritor y lo apoyan para que continúe, con la idea de llevar más cultura a la cárcel. En algún momento quienes están a cargo de esta fundación deciden invitar a una amiga de ellos, a Marina, que es coreógrafa bailarina, y ella hace una presentación con su grupo de danza y es en ese momento que Marina y JC se conocen. Y comienza la parte del romance, un romance muy, 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 muy poco probable, que hubiera sido muy difícil de creer, a no ser por la pericia del autor, que junta a estas dos personas con vidas completamente distintas, que de ninguna otra manera hubieran podido conocerse, y que se enganchan y terminan agarrados por una pasión, por un amor, por una lealtad a toda prueba, que destroza la vida de ella, la vida que ella conocía, la vida tranquila que tenía como mujer casada, con 3 hijos, en una situación muy, muy acomodada, eh, que nunca había salido de su burbuja de clase alta, que nunca había visitado los barrios que termina conociendo, que nunca había tratado con la gente con la que termina tratando, que hace las locuras más grandes con tal de estar con este asesino convicto, que viene de una familia de clase media como Ada, es hijo de un intelectual muy importante dentro de la historia y que también lo lleva a hacer las cosas más increíbles con tal de estar con Marina. El final de la historia no es tan hollywoodense como uno pudiera pensar, aunque sí tiene algunas cosas que rayan en lo hollywoodense, sobre todo para mí la situación, cómo termina la situación con el Máquinas, que en algún momento comienza a perseguir a JC por todo el país de todas maneras y causa y provoca mucha muerte, se transforma en una máquina de matar y de destruir y de terminar con quien se le ponga por delante con tal de vengar la traición de su amigo. Por lo tanto, la reacción que tiene él cuando está a punto de lograr su objetivo me pareció lo menos creíble de toda esta historia, con todo lo increíble que es. Los personajes son José Cuauhtémoc, Marina, el Máquinas, Francisco, el hermano de JC, los amigos de Marina, el marido de Marina, otros reos dentro de las cárceles, los oficiales corruptos y toda la fauna narco, desde los soldados más irrelevantes hasta los jefes, porque uno de los grandes personajes de esta historia es el poder de los narcos y cómo está presente absolutamente en toda la vida dentro de México. Don Julio les había advertido a los 4 médicos forenses no revelar ni un rasguñito de los resultados de las autopsias, a Naiden, ni a su fucking almohada. Si se enteraba de que uno de ellos había abierto el pico, ajusticiaría a los 4, aunque los otros 3 no hubieran dicho nada. No iba a perder el tiempo en dilucidar quién había sido el Piolín cantador. 3 de los médicos, a sabiendas que el cártel no faroleaba, resolvieron quedarse momias. Al cuarto le picó las nalgas el secreto y le contó a su mujer. Ella prometió no decir ni pío, pero también le picó las nalgas y en cuanto pudo fue a contarle a una amiga. La amiga una prima, la prima el novio un cuate suyo que trabajaba en la ministerial, el de la ministerial a su jefe, el jefe a su jefe y este jefe al subsecretario de gobernación.
Concada, ¿supiste lo que pasó al reclusorio Oriente? La posibilidad de una sentencia de muerte de 3 inocentes y un chismoso se acrecentaba. Em, no hay un gobierno lo suficientemente poderoso, no existe nada que pueda superar al poder de los narcos, por lo menos en esta historia. Y la presencia constante de los narcos y de su accionar, de toda la corrupción, de toda la violencia, de todo lo que hacen y todo lo que ven y todo lo que deciden hacer, puede ser algo que mantenga alejada a algunas personas de esta historia, porque efectivamente es muy violenta, a pesar de que las descripciones y la manera en que el autor presenta todas las situaciones que se dan acá de muertes y todo lo demás, la verdad, y esto es una opinión absolutamente personal, muchas veces me encontré riéndome a carcajadas mientras estaban describiendo las atrocidades más grandes por la manera en que el autor presenta estas situaciones. El uso del lenguaje es una cuestión increíble de esta historia. Tiene un ritmo que hace que uno no pueda dejar de leer este libraco de 700 páginas que realmente se termina demasiado pronto, porque la historia uno quiere saber más, quiere saber qué pasa después, cuando ya la vida de Marina está absolutamente en el suelo, eh, la vida de los dos protagonistas corre peligro, qué va a pasar con los niños de Marina, qué va a pasar eh, con toda la reacción de su entorno social, quién la va a apoyar, quién la va a dejar de lado, qué va a pasar con esta ayuda inesperada que recibe JC, que de repente se encuentra como un autor publicado. Uno quiere saber qué va a pasar, y la verdad es que quiere saber qué va a pasar cuando esta historia termina, cuando el libro termina, quiere saber qué va a continuar después. La historia se presenta en bloques, separados, habla Marina, después JC, después el Máquina, después Francisco, el hermano de JC. La historia del padre de ellos, la historia familiar de JC se va presentando más que nada gracias a Francisco, que es quien mantiene un diálogo permanente con la memoria de su padre muerto. Y estos bloques se van entremezclando y van dando una visión general de toda de la increíble gama de personajes que hay acá, que son muchísimos. Pero se logra un orden y la verdad es que no hay manera de confundirse cuando los distintos personajes hablan cuál es cuál, a qué se está refiriendo mientras la historia va progresando. Es una maravilla, es uno de los mejores libros que haya leído durante estos últimos años. He escuchado críticas con respecto al estilo, la manera en que se escribió, lo poco creíble que resulta la historia de amor entre estas dos personas tan diferentes, y le achacan esas debilidades al hecho de que Guillermo Arriaga sea guionista de películas, por lo tanto que haya entregado una visión demasiado para la pantalla de una historia eh, que varias personas han considerado inverosímil. Para mí es efectivamente el estilo que él ocupó que hace de este libro, de esta novela, mucho más allá del premio que obtuvo este año, una de las mejores novelas que haya leído en mucho tiempo. Absolutamente imposible de dejar de lado. Uno realmente quiere saber qué va a ocurrir, o por lo menos eso fue lo que me pasó a mí. Quería que los dos terminaran juntos. Quería que algo le pasara al Máquinas para que no lograra su venganza. Quería que los hermanos terminaran juntos y perdonándose todo lo terrible que había pasado entre ambos. Y al final, algunas de las cosas que yo quería que ocurrieran sí ocurrieron y otras no. Porque de nuevo esto no es final hollywoodense con todos maravillosamente felices. Eh, pero si andan buscando un libro que los va a atrapar, que los va a agarrar y no los va a soltar mientras no terminen de leerlo, este es, sin duda, Salvar el Fuego, de Guillermo Arriaga. Todo se derrumbó es una antología de cuentos que reúne a un grupo de autores nacionales chilenos,
algunos más consolidados que otros, con más publicaciones a saber, y otros que están recién comenzando en el ruedo. Es difícil encontrar una antología pareja, de calidad pareja, para todos los relatos que se incluyen dentro de la respectiva antología. Pero acá la verdad es que los cuentos presentan una calidad bastante pareja para bien, siendo casi todos una muy buena representación de cada uno de los escritores, dando a conocer el estilo de algunos que la verdad por lo menos yo nunca había leído, por lo tanto me llevé sorpresas bastante agradables. Por supuesto que hay algunos que están mejor escritos que otros, pero la verdad es que, como les digo, la calidad general de la antología es bastante pareja y muy buena. El libro incluye 14 relatos de la misma cantidad de autores y les cuento mi opinión de cada uno de estos relatos y lo que pueden esperar si se deciden por adentrarse en esta antología Todo se derrumbó. En primera instancia tenemos Una maleta mal hecha por Constanza Ternicier. De ella en algún momento traté de leer una novela que creo se editó acá en Chile hace poco, el año pasado, y no hubo caso, nunca me agarró. Así es que cuando vi su nombre dije, ok, vamos a ver en qué va esta autora. Y sí, la verdad es que este cuento, que trata sobre el tema de la soledad, de la noción de fracaso que se puede instalar cuando nos quedamos solos, sin trabajo, sin amigos, sin muchas cosas que hacer, y que empuja al protagonista de esta historia a tomar una decisión bastante drástica. No es una historia difícil de seguir, y a pesar de que en algún momento el mismo protagonista dice esto es lo que finalmente hice antes de realmente hacerlo, no le quita velocidad, no le quita calidad al relato. Está bien armado, bien hecho. Eh, yo no lo hubiera puesto al principio, encuentro que es una puerta de entrada un poquitito demasiado triste para esta antología, que a pesar del nombre no solamente incluye cosas tristes, desoladoras, desesperanzadas, no, no, hay de todo. Pero sí, me gustó el cuento de Constanza Ternicier, aunque yo no lo hubiera puesto como inicio de la antología. ¿Dónde jugarán los niños? De Francisco García Mendoza. Es un cuento poco claro, que quiere dar la idea de una historia un poco más macabra, un poco más em, como de terror, como de suspenso, pero la verdad es que no resulta mucho y a pesar de que no está mal escrito y sigue muy bien la fórmula del cuento, que deja cosas, más cosas sin contar de las que cuenta, no es uno de los relatos que más me haya gustado de la antología. Está contado desde el punto de vista de una madre que en algún momento tiene que enfrentar el dolor de haber perdido un hijo, y las razones por las que ese niño no se encuentra. Es donde el autor quiso darle la nota de misterio a la historia, pero la verdad es que no, se sintió un poquitito predecible, debo decirlo. Nada duele todavía, de Amanda Tayeri. Esta autora hasta el momento ha escrito varias cosas relacionadas con mujeres jóvenes, los problemas que van enfrentando, las situaciones peligrosas de riesgo en las que de repente se encuentran, las consecuencias que muchas veces no están preparadas para enfrentar. Y este cuento va por la misma línea. Ella escribe muy bien y este cuento muestra una situación muy coloquial, muy de amigas de toda la vida, eh, que están compartiendo un rato súper agradable, y la verdad es que hay cosas ocultas que no se están diciendo para nada entre ellas dos, y sobre todo una de ellas que tiene una historia muy muy horrible de contar, pero que decide no hacerlo. Bueno, cuento, bien logrado, bien armado, bien escrito, bien definidos los personajes. La Taylor escribe muy bien y acá no decepciona para nada. El fondo del abismo de Ricardo Elías. Un buen cuento. Me gustó mucho la descripción que se hizo del antiguo Santiago, un Santiago antiguo de los años 80, ¿no? De los 1900. El autor logró eh, dejar muy clara la idea de toda la sordidez que está viviendo el personaje principal de esta historia. Eh,
que se está perdiendo, emprende una batalla bastante absurda para entrar a un sitio sórdido que él vio como quizá como un lugar de salvación, quizá como un escape completo de la situación en la que estaba, pero se encontró con más de lo mismo. Bueno, el cuento, el fondo del abismo está muy bien logrado, me gustó mucho. Es uno de los cuentos que más me gustó de la antología. La segunda casa de Macarena Araya. Aquí se entra hasta cierto punto en toda la situación vivida durante la dictadura, de misterio, de gente que llega y nadie sabe quién es, gente que se va a mitad de la noche o llega a mitad de la noche, y gente dispuesta a guardar silencio con respecto a las cosas que están ocurriendo por miedo, por necesidad, porque no queda otra. Y hay una sensación a lo largo de todo el relato de algo muy raro está ocurriendo acá. Y la niña, que es la narradora, junto con otra niña que es un personaje también bastante oscuro, están muy bien hechos. Eh, Se siente la confusión, se siente el miedo, se siente esa sensación de querer preguntar millones de cosas, pero entender que no se saca nada con preguntar nada, porque no le van a decir la verdad. La segunda casa es otro de los cuentos que más me gustó de esta antología. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Apocalipsis? De Emilio Ramón. Una historia fácil de leer de un grupo de gente que está bajo una presión realmente insoportable porque al parecer se acerca al final del mundo y empiezan con el juego de la verdad, lo que realmente pasó, lo que realmente hice, lo que realmente quise, con quien realmente me quiero quedar. Es una historia contada muchas veces y aquí la verdad no se le dio ningún giro original. Por lo tanto, creo que es una de las historias, si bien no está mal escrita y se ve el estilo del autor, la verdad es que no aporta nada nuevo. Lo que a mi modo de ver lo transforma en uno de los cuentos más débiles de la antología. El color de la tierra sin plantar, de Carolina Brown. El mejor cuento de esta antología. Bien escrito, bien armado, bien presentado, siguiendo técnicas o herramientas o lo que sea que haya utilizado la escritora para presentar una historia completa en formato cuento que nos sorprende, que nos hace sentir cosas, que es lo más importante en todo relato, por supuesto, pero en términos de relato corto pienso yo que es todavía más importante. Y donde la autora demuestra una vez más que es una de las escritoras más talentosas de su generación. Una pareja que llega a una cabaña, es posible que estén recién casados o es posible que solamente estén juntos y va todo muy bien hasta que la tragedia llega a tocarlos y finalmente es ella la que nos lleva a un lugar inesperado. Muy buena la historia. El color de la tierra sin plantar. Barcos que se pierden en el medio del mar, de Francisco Marín Naritelli, fue uno de los dos cuentos que no me agarró para nada. No puedo decirle si me gustó o no me gustó, no pasé de la primera página. Es algo que ocurre de repente con los cuentos y fue lo que me pasó con este. El cuerpo de los radares es una de las dos historias que trae la locura en esta antología. Dos protagonistas que se ven atrapados en una especie de secta después de una noche de diversión. Y la verdad es que esta historia puede ir para cualquier lado. No termina con cosas solucionadas, ni gente feliz al final, ni gente muerta de miedo, los protagonistas por lo menos no fallecen, no continúan atrapados en esta locura y ocupa varias cosas, el autor ocupa varias cosas de la realidad exageradas, pero que pueden ser reales o pueden ser una volada de gente que está saliendo de una mala borrachera nomás. Y Tanatolandia de Rodrigo Torres Quesada es el otro relato de locura que encuentra un protagonista a las puertas de la muerte, una muerte que él va a tener que decidir y que mientras está pensando en cómo finalizarla, cómo realizarla, toma talleres y observa la vida
Observa a otras personas y medio como que le dan ganas de cambiar de opinión, pero alguien decide que no, que la misión a la que vino a Tanatolandia tiene que cumplirse. Me pareció medio como una sátira también a todos los movimientos que hay de bienestar y wellness. Entretenidísimo Tanatolandia. En el pozo de Nina Avellaneda, que fue el otro cuento que más me gustó de esta antología, se ve la historia de unos niños que la están pasando muy mal y que deciden terminar con el monstruo que los está atacando de una manera definitiva y muy, muy bien pensada. Quizás demasiado bien pensada para niños traumados y con hambre y con sed, y quizás sea el gran punto débil, pero la manera en que está contada la historia, sin considerar la primerísima parte que considero que está absolutamente de más, hace del Pozo una de las mejores historias y sin duda una de las deja, que te deja pensando, que te deja sensaciones, que te deja sentimientos. El Pozo, de Nina Avellaneda. La condición hermana de Luis Achim es el otro cuento dentro de la antología que la verdad no me agarró para nada. Solamente alcancé a leer un par de líneas y dije, no, esto es más de lo mismo, así es que next. Adiós y gracias por la carne me entretuvo porque es una muy buena descripción, creo yo, de las juntas que se hacen en el mundo literario, el editor, la correctora, el escritor, la poeta. También se ve de la dinámica de la opinión diferente, ¿no? Lo fácil que se está volviendo a aislar o desestimar la opinión diferente solamente porque si no estás de acuerdo conmigo, entonces estás en mi contra. El final lo encontré un poquitito eh, fome, pero en términos generales es uno de los más entretenidos o fue uno de los más entretenidos para mí. Adiós y gracias por la carne, de Alejandro Rosas. Feriado de Carmen Galdames. Está bien armado este cuento. No se sabe realmente cómo van a terminar las cosas, no se sabe, no se entiende nunca bien cuál es la historia real de estas dos personas atrapadas en un lugar en el que claramente llegaron por mala suerte. Hay una ola de violencia entre estas dos personas que se desata en algún momento y que afortunadamente no termina tan mal, pero hace que todo se apresure y que uno de los dos protagonistas decida finalmente alejarse del otro. Es un cuento con final abierto que sí, me convenció, me gustó. Y eso es, todo se derrumbó. Una antología que absolutamente le va a gustar a todas las personas que estén interesadas en leer cuentos, que les guste leer cuentos, que quieran ver diferentes manos, que quieran enterarse de qué es lo que está pasando con autores que están todavía recién comenzando. Esto se editó a fines del 2018. Este libro sigue siendo una muy buena manera de acceder a varios estilos y a varios autores en un solo volumen. Todo se derrumbó. Relatos sobre el desastre. La sangre manda, de Stephen King. Este libro incluye 4 historias escritas por el gran señor King, donde se presentan, obviamente, variadas formas de fantasía, con unos toques de locura, maldad, inocencia, miedo a la muerte, el bloqueo de la creatividad, el miedo al fracaso, el lugar que ocupamos en el mundo y todo al más puro estilo del autor, que por esta vez más bien dejó de lado el terror. Las historias son El teléfono del señor Harrigan, La vida de Chuck, La sangre manda y La rata. El teléfono del señor Harrigan abre con uno de los fetiches de King, el pueblo chico, que esta vez es un lugar perdido en medio de las montañas con pocos habitantes, sin escuela secundaria y con una casona enorme, con un multimillonario jubilado que se ha retirado de los negocios justo antes de la revolución comercial que trajeron consigo los teléfonos inteligentes y el flujo constante de información en tiempo real al alcance de la mano. Hablamos entonces del año 2007, 2008, cuando el millonario contrata a un niño del pueblo, Craig,
para que vaya a su casa a hacer algunos trabajos menores, como, no sé, regar plantas, salir a hacer mandados, llevar recados, comprar algunas cosas, pero principalmente para leer en voz alta sus libros favoritos, dado que el viejo ya no le da la vista para disfrutar del placer de la lectura. Qué horror. En la Navidad de ese año, el niño recibe como regalo un teléfono inteligente, uno de la primera generación de estos teléfonos, y queda absolutamente prendado, fascinado con esas cosas que traía, con las aplicaciones que traía el teléfono, cosas muy sencillas que se podían hacer. Los mensajes que se envía con algunos compañeros de curso, el buscador web que incluye el teléfono con algunos sitios básicos, la forma y el tamaño del teléfono, la gráfica en la pantalla, con todo. En algún momento de la historia y de manera indirecta, gracias a la generosidad medio a regañadientes del multimillonario, Craig obtiene una buena cantidad de dinero y decide regalarle uno de estos teléfonos a su patrón. Con esto comienza la relación primero de amor-odio y después de amor-amor que el viejo tiene con el teléfono. Relación que dura hasta su muerte, y la que ocurre solo un par de meses después. Y es aquí donde la historia entra al mundo de las posibilidades mágicas, de la fantasía, con algo así como terror, pero moderado, cuando el niño sigue comunicándose, o quizás solamente piensa que puede comunicarse, con el señor Harrigan a través del famoso teléfono. La capacidad de King para describir lugares, personas, mentalidades, así que uno siente realmente que conoce a estos personajes. Uno los puede ver con claridad mientras va leyendo el pueblo, las distintas dinámicas de los que viven ahí, sus personalidades, en especial acá está muy bien logrado el punto de vista del niño, del adolescente, que es algo que resulta muy, muy difícil para casi todos los escritores. La reacción que tiene Craig cuando recibe su primer teléfono, cómo se maravilla con la tecnología, con el aparato, con las posibilidades que después discute con el mismo señor Harrigan, en un momento en que los dos van viendo ideas que para Craig abren caminos impensados de conocimiento, entretención, curiosidad, mientras que para el millonario las cosas se van por el lado de los negocios. Era muy bueno para los negocios el señor Harrigan. En este cuento el tema de la muerte, la idea de seguir conectados con quienes mueren, la fuerza de nuestros pensamientos, el miedo a que algunos deseos se hagan realidad, el efecto y la influencia de la tecnología en nuestro diario vivir, em, todo eso y mucho más dentro de este cuento largo o novela corta, que tiene muchas lecturas y no defrauden nada. En la vida de Chuck, King se sumerge en la idea de que cada persona, cada uno de nosotros, contiene de manera muy literal varios mundos. Nos encontramos con una ciudad en Estados Unidos donde todos los días quienes viven ahí deben enfrentar algún problema nuevo, algún problema mayor. La internet funciona a ratos, lo mismo que la electricidad. Ha comenzado el desabastecimiento, partes de la ciudad se están cayendo a pedazos. Parte del estado vecino de California ya casi ha desaparecido entre terremotos e incendios. Se está acabando el mundo, esa es la sensación, se está acabando el mundo. Y de pronto, de la nada, comienzan a aparecer letreros por toda la ciudad. En las calles, en los televisores, en las pantallas de los computadores, en medios impresos, en los ventanales de las tiendas, por todos lados, dando las gracias a Chuck por sus 30 y tantos años de servicio. El asunto es que todos los desastres están conectados con el fin de la vida de Chuck. Si todos contenemos al menos un mundo dentro de nosotros, ¿qué pasa cuando ya no estamos? Esa es la premisa de esta historia. Esos mundos alternativos se van con nosotros, siguen, terminan de manera catastrófica. La idea propuesta acá por Kim va a dejar a más de alguno de sus lectores pensando en que hay que cuidarse mucho, mucho, en caso de que la locura que se presenta acá sea verdad. La novela corta La sangre manda continúa la historia de Holly Gibney,
uno de los personajes de la trilogía del detective Bill Hodges, compuesta por las novelas Mr. Mercedes, Quien pierde paga y Fin de guardia, además de la novela El visitante. La historia usa el tema de los atentados terroristas en colegios y otros accidentes y acontecimientos trágicos emblemáticos para hablar del miedo que provocan estos hechos. Quizá como crítica al periodismo vampírico o de manera más general a los medios y las personas que se alimentan de lo negativo, al punto que parecen buscarlo, disfrutarlo. La mentalidad que da título al relato La sangre manda, es decir, las noticias más sangrientas, más trágicas y aterradoras son las primeras que aparecen en los noticiarios, porque son las que venden. Claro que esto es King. Por lo tanto, hay un personaje que literalmente se alimenta del miedo y lo provoca. Y lo ha estado haciendo por generaciones, hasta que nuestra heroína descubre a este agente del mal, con la ayuda de otros, y trabaja para ponerle fin a su carrera. Para quienes no hayan leído la trilogía y la novela del visitante y quieran leer estos libros o los tengan considerados entre sus futuras lecturas, les recomiendo que se abstengan de leer esta novela corta porque contiene muchos detalles en forma de recuerdos que hace la protagonista de su historia pasada con el detective Hodges y en especial de la historia que se cuenta en El visitante. Y finalmente está el cuento La rata. Es la historia que más me gustó de este libro. Este relato se centra en un escritor que se dedica a hacer clases, que en algún momento publicó un par de cuentos, uno de ellos en una publicación muy importante, pero que no ha podido terminar la anhelada novela, nunca ha podido escribir en formato largo. Y este es el libro que necesita para establecer su carrera como escritor, de verdad, verdad, por lo menos eso es lo que él siente. Hasta que un día de la nada, como ha dicho el mismo King, que le llegan las ideas de la nada, a este escritor se le presenta una historia completa, completita, de principio a fin, que ve pasar en su cabeza como una película realmente, con buenos y malos, ambientación, atmósfera, redención, muerte, romance, venganza, todo, absolutamente todo, y completamente listo. Para escribirla pide vacaciones en su trabajo y decide aislarse en una cabaña en medio de la nada, aunque su mujer se opone porque recuerda el desastre que fue su intento anterior por escribir en formato largo. Y la verdad es que el desastre comienza a repetirse a los pocos días de la llegada del escritor a la cabaña, cuando empieza a tener problemas de concentración, se enferma físicamente y además hay una tormenta que llega al sector, lo deja realmente aislado en este lugar. A partir de ese momento comienza a ver cómo la historia que parecía tener completa en la mente se le empieza a alejar, se le empieza a ir, los personajes se le esconden o no llegan, las situaciones se desvanecen, la batalla por encontrar la palabra, la dichosa palabra perfecta, lo tiene mal, muy, muy mal, lo deja muy mal. Leí hace tiempo la memoria de King mientras escribo, donde habla de su proceso creativo y su oficio, y donde descarta la idea de la musa, o al menos comenta que su idea de la musa se acerca más a un viejo gruñón que no se preocupa por el escritor, al que hay que acomodar y de quien no hay que esperar nada. En La rata, la musa llega en la forma del roedor que ofrece la habilidad para terminar la novela a cambio de una vida. El autor trata temas como las cosas que estamos dispuestos a sacrificar por alcanzar nuestros objetivos, la conciencia que remuerde cuando las cosas resultan, pero se han conseguido a cambio de algo muy preciado. Eh, lo que ocurre que nos impide disfrutar del éxito y además hace que el miedo al éxito se instale y no nos permite avanzar. La última historia de este libro incluye personajes memorables, no solamente el escritor y su frustración, considerando que no le resulta esta historia que tenía, según él, completamente armada y lista, sino que también los mismos personajes que aparecen en esa historia que él está escribiendo, que realmente a uno le dan ganas de terminar leyéndola. Ojalá King escribiera en algún momento esa novela. Y por supuesto La rata, que es
muy divertida, que es detestable, que provoca ternura en algún momento y en otros realmente uno lo único que quiere es agarrarle escobazos porque puede llegar a ser muy desagradable, aunque quizás solamente sea imaginaria. Eso es lo que no logramos saber. Con todo, muy bueno los cuatro cuentos o novelas cortas, tanto para fans del maestro como para quienes buscan un libro simplemente para pasar un buen rato. Con la idea de perderse en historias muy bien contadas, que en realidad, bueno, por lo menos a mí no me provocaron miedo, pero sí hacen pensar al mismo tiempo que entretienen. Por lo tanto, La sangre manda, totalmente recomendable. Y llegamos a Blanco Letal, de Robert Galbraith. Esta es la cuarta entrega en la serie del detective Cormoran Strike y su socia Robin Ellacott. Y es otro libro dentro de la serie lleno de giros, quizás esta vez incluidos en momentos un poco más predecibles que en el libro anterior, pero igual de entretenidos y muy, muy bien ejecutados. No hay que olvidar que el gran objetivo de estos libros es entretener. Y en ese sentido, la autora J.K. Rowling, que ha escrito esta serie bajo seudónimo, se luce. Absolutamente se luce. Las tramas de las novelas se han ido poniendo cada vez más complicadas desde la primera novela hasta esta. Y a medida que va avanzando la historia personal y profesional de los investigadores y toda la gente que los rodea. Esta cuarta entrega comienza en el momento en que Robin y su novio Matthew están literalmente recién casados. La novela inicia en el momento en que la pareja está tomándose las fotos posteriores a la ceremonia, o sea, están en el momento entre la ceremonia y antes de que empiece la recepción. Y desde ese primerísimo momento empiezan los problemas maritales entre ambos, derivados especialmente de la presencia constante de Cormoran y del amor que siente Robin por su nueva ocupación, más que por esta persona, por su nueva ocupación. Algo que jamás le ha parecido bien a Matthew, quien desearía que su esposa tuviera un trabajo de oficina, seguro después de todo lo que le ha ocurrido, un trabajo de 9 a 5 y sobre todo con mejor sueldo, porque la plata es algo que a él le interesa muchísimo. La plata y el estatus y los autos nuevos y cosas por el estilo. El caso es que ocurren varios dimes y diretes en este lapso entre la ceremonia y la recepción, cuando ya comenzó la recepción en realidad. Matthew hasta se va de puñetazo por parte de uno de sus nuevos cuñados. Y después de cerrar el capítulo inicial, la historia da un salto de un año desde el día de la ceremonia. Hay cambios, se sienten los cambios de aire para la agencia, van a tener que dejar la oficina en la que están. La agencia está bien en términos de finanzas, milagro. Hay gente nueva contratada trabajando con los investigadores, en especial después de haber solucionado el caso del libro anterior, que fue un caso muy mediático y por supuesto volvió a enviarles mucha clientela. Pero está el gran problema, que es el que no se aborda. Cormoran y Robin ya no se comunican como solían hacerlo. Queda una tensión, hay una tensión muy fuerte entre ambos desde el día del matrimonio, por varias situaciones que podrían haberlos llevado a entablar, si hubieran tomado otra ruta, una relación mucho más íntima quizás. El caso es que Robin la está pasando muy mal en su vida personal y está decidida a que Cormoran sea el último en enterarse de todos los problemas que está teniendo. Mientras que Cormoran se pregunta cada vez con más frecuencia qué pudo haber pasado para que todo esto terminara tan jodido como estaba con su amiga. Pero esas preguntas se quedan en su cabeza, no llegan a Robin. En todo este enredo, llega a la oficina un adolescente con claros problemas mentales, hablando de niños muertos, gente enterrada cerca de un caballo, abuso de drogas, alcohol, abandono, un niño ahorcado que podría haber sido una niña y muchas cosas más.
como si esto no fuera suficiente para enviar al detective corriendo a la calle a iniciar su investigación con todo lo que le gusta investigar, casos de gente que está marginal, gente que no tiene cómo pagarle, gente que está en problemas y muy sola. Con los días, la agencia recibe el llamado de un representante del gobierno que quiere contratarlos, ya que está siendo víctima de una extorsión. El problema es que el tipo este se rehúsa a dar muchos detalles sobre el caso de extorsión y se niega abiertamente a cooperar porque no sabe si lo que hizo todavía se considera como un crimen, incluso algo que podría enviarlo a la cárcel. Y es con el segundo caso que los protagonistas tratan de poner su vida personal lo más lejos posible de la vista del otro, sin mucho éxito, para concentrarse en un caso que en realidad es una pelea de pulpos. Hay de todo: extorsión, enredos políticos, sociales, privilegio social, la posible muerte de niños, adolescentes, prejuicios de todo tipo, familias con mucha plata, familias sin nada de plata, corrupción, racismo, infidelidad, depresión, de todo, hay de todo. Pero está contado de una forma muy, muy creíble. Aquí se nota la investigación que se hizo detrás de cámara antes de comenzar a escribir, de cómo funciona el sistema político en Inglaterra, las jerarquías, la mano de la prensa, los buitres, los grupos sindicalistas, los anarquistas que no le hacen asco a la plata, bien o mala vida, como sea. Em, lo que hace todo esto muy fácil, es muy fácil perderse en este libro. La autora va entretejiendo muy bien el aspecto personal de investigadores y de los investigados, las vidas laborales, lo que todos tratan de ocultar, la mejor cara que quiere mostrar todo el mundo, aunque no le resulte. En esta novela se ven dos casos que van mezclándose. Me interesó más, en un principio me interesaba más el del adolescente perturbado. Yo realmente quería que se resolviera ese caso por sobre el del político panzón de buena familia y muy pesado. Pero al final los dos casos se entremezclan de tal manera que uno quiere que los dos se resuelvan y se resuelven. Está muy bien ejecutada esta historia, con todas las voces, con todos los personajes que entran al ruedo. Realmente podría haber sido muy, muy enredado de entender, pero no. De nuevo, J.K. Rowling demuestra su talento para contar historias sin dejar cabos sueltos. Tampoco, nunca ella ha sido fan de los finales abiertos, afortunadamente. Nada de eso. Aquí el lector sabe que las cosas van a cerrar, y si en algún momento hay algún atisbo de final hollywoodense, la verdad es que no es tan así. Nunca termina todo perfecto, cerradito, bonito para los personajes. Em, son, son personas, con todos los problemas que puede tener una persona. Pero uno quiere saber qué les va a pasar, para dónde va todo esto, qué va a pasar entre estos dos protagonistas, si es que van a seguir con el tema de que puede haber romance, no puede haber romance. Yo espero que sí, quizá empiecen con el romance, pero no muy luego, para no crear esa tensión. Y no creo que sea tan luego, porque sobre todo él todavía tiene un tema ahí pendiente fuerte con su exnovia. Y ella está, bueno, recién saliendo de todo lo que sale en esta novela. Pero quiero saber qué ocurre. De todas maneras, quiero saber qué ocurre más adelante y no voy a tener que esperar mucho, porque en septiembre ya viene la quinta parte de la serie de Cormoran Strike y Robin Elacott, y espero que sea igual de entretenida, si no más entretenida que todo esto. Eso fue Blanco Letal, un título que se refiere a una enfermedad, a una condición que tienen los caballos, para que sepan. Blanco Letal. Esas fueron mis lecturas para el mes de agosto. No olviden suscribirse si quieren dejar algún comentario o hacer alguna petición de lectura dentro de la parte de comentarios para este mismo video. Por favor, no duden en hacerlo. Nos vemos durante septiembre.